Ahora sí. Ya, habíamos quedado en... Ya, estamos viendo el proceso. Desde otro punto de vista, también a propósito de la acción, ¿no es cierto? El proceso siempre se nos va a presentar como el medio con el que cuentan las partes para obtener una declaración judicial de su pretensión, en el que pueden siempre o tienen que expresarle al tribunal cuáles son los fundamentos de la misma, pero no solamente señalar los fundamentos, sino que a lo largo de la secuela del juicio, como yo les decía, conforme al 1698 le corresponde probarla. Si él alega la existencia de una obligación que no, que no está clara, lo lógico es que rinda prueba tendiente a que el tribunal pueda dar por establecida la circunstancia de que la obligación existe, ¿ya? Y el tribunal, al dictar sentencia, tiene que pronunciarse precisamente respecto de lo que se ha alegado por el demandante y, en su caso, lo que ha sido probado por este, o también aquello que el demandado puede haber señalado como una vía de defensa, a través de una excepción, por ejemplo, ¿ya? Y luego de eso, a través del proceso, obtener, en caso de que se establezca la existencia de una obligación y la misma no sea cumplida, obtener que se cumpla lo resuelto, ¿ya? Eh, en un concepto procesal de proceso, Eduardo Couture definía el proceso como una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad el conflicto sometido a su decisión. Entonces, como ustedes pueden ver acá, este concepto de proceso, lo que hace Couture, desde el punto de vista más finalista, es que a través del proceso se logra, ¿no es cierto?, la resolución del conflicto que ha sido sometido a la decisión del tribunal mediante un juicio de autoridad. Pero ¿cómo lo logra? No sé, el tribunal o el juez la resolución de este conflicto a través de una secuencia o serie de actos que se van desenvolviendo progresivamente y los mismos tienen por objeto resolver ese conflicto, ¿ya? Y esta serie o secuencia de actos a través de los cuales se desenvuelve el proceso están en la ley de procedimiento. Entonces, de esta manera, podemos aseverar desde ya que el juez ejerce la actividad jurisdiccional por medio del proceso y conforme a las reglas del procedimiento que están fijadas en el ordenamiento jurídico, el cual, como ya lo vimos, se divide en etapas, ¿ya? Si bien en el caso del Código de Procedimiento Civil no se señala precisamente la división de las etapas, pero existen claramente actos jurídicos procesales que determinan, ¿no es cierto?, cuáles son las etapas que deben irse atravesando para que se genere esta secuencia o serie de actos tendiente a resolver un conflicto mediante un juicio de autoridad. En el juicio ordinario de mayor cuantía, que está reglamentado en los artículos 253 siguientes del Código de Procedimiento Civil, se van a ir dando cuenta de que el libro segundo de este código, en primer lugar, reglamenta la demanda. Luego, todas las precisiones acerca de la demanda, su ampliación, etcétera, y acto seguido reglamenta la contestación de la demanda, ¿ya? Para luego reglamentar ciertas otras cuestiones que son propias del juicio ordinario, como los trámites de la réplica y dúplica, que luego de celebrada la audiencia de conciliación, que está reglamentada en el artículo 262, señalan en el 318 al juez que debe, en caso de existir hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, recibir la causa prueba. A partir de ese momento se abre un término probatorio. Una vez que notificado las partes, vamos a ver las particularidades cuando se abre el término probatorio con término común. Vamos a analizar el artículo 320, el 327. Durante este periodo, que en el juicio ordinario es de 20 días, en el juicio ejecutivo es de 10 días, los procedimientos especiales son de 8 días, etcétera, van a ir dándose cuenta de que va a depender del tipo o naturaleza del procedimiento, el tiempo, el tiempo en el cual se va a extender, ¿no es cierto?, este periodo de prueba, ¿no es cierto?, que es una etapa del procedimiento en la cual las partes deben rendir todas las pruebas tendientes a acreditar los fundamentos de su pretensión o contrapretensión. Luego de eso, en el juicio ordinario de menor cuantía viene específicamente
un periodo que se llama observación a la prueba, en la cual los abogados, luego de rendida toda la prueba en el juicio, hacen ciertas precisiones y le dicen al juez: ¿sabe qué, magistrado? Con esta prueba yo logré acreditar tal presupuesto o fundamento de mi alegación, con esta otra prueba logré acreditar esto otro, y así sucesivamente. Vencido eso, el tribunal debe citar las partes de sentencia, y ahí el tribunal debe ponderar, en virtud del principio de la congruencia, ¿no es cierto?, del artículo 160, ponderar todos los antecedentes del proceso, hacer un estudio pormenorizado de los escritos del periodo de discusión, demanda, contestación, réplica y dúplica, y asimismo ponderar la prueba. Dijimos que el juez no resolvía en abstracto, sino que lo que hace es resolver un caso concreto. ¿Cuál es el caso concreto? El conflicto de interés de relevancia jurídica. Entonces, es en esa dinámica en la que se mueve el proceso civil. Y como yo les decía, ¿cómo se inicia el proceso? ¿Ya? Lógicamente con el ejercicio de la acción, este derecho constitucional que tiene cualquier persona por el hecho de ser tal, de exigir, ¿no es cierto?, a un tribunal ejerza la función jurisdiccional. Busca poner en movimiento la acción, la actividad jurisdiccional. Y en este caso, como yo ya le indiqué, se debe recordar que en este ejercicio de la acción y en este poner en movimiento la actividad jurisdiccional, los tribunales siempre tienen que hacer un respeto estricto a este principio general de la competencia, como lo analizamos, que era el principio de la inexcusabilidad, que le impone, ¿no es cierto?, a la magistratura no poder excusarse de ejercer su autoridad ni a una falta de ley que resuelva el asunto. Eso lo tienen absolutamente claro, ¿ya? Estas etapas a través de las cuales se desarrolla la actividad jurisdiccional son el conocimiento, la decisión y la ejecución, ¿ya? En definitiva, la etapa de conocimiento, y precisamente la de conocimiento, donde tenemos la etapa de discusión, el periodo de discusión, que están los escritos, ¿no es cierto?, de contestación de contestación, y el periodo de prueba, que forman esta parte de conocimiento. Lo que buscan es entregarle al tribunal los antecedentes necesarios e indispensables para que pueda hacer uso, ¿no es cierto?, de su facultad de conocer y juzgar el asunto que ha sido sometido a su decisión, y eventualmente, en caso de que dictada una resolución final, una sentencia definitiva, esta no se cumpla, poder obligar al vencido al cumplimiento de lo resuelto. Eso lo vamos, como les decía yo, vamos a verlo, en qué caso se puede demandar o exigir el cumplimiento de la obligación contenida en una sentencia ante el mismo tribunal que la dictó, que es conocido como el procedimiento de cumplimiento incidental de resoluciones judiciales, y cuando procede o es el caso de que el cumplimiento de esa decisión jurisdiccional se haga a través de las normas que reglamentan el juicio ejecutivo por obligación de dar, ¿ya? En este escenario, en este desarrollar o devenir del proceso, en la cual el tribunal o juez ejerce la actividad jurisdiccional, dijimos que lo realizaba o ejercía la actividad jurisdiccional a través de diversos actos jurisdiccionales. Precisamente o específicamente los actos jurisdiccionales a través de los cuales, ¿no es cierto?, se hace avanzar el procedimiento, y el juez manifiesta su voluntad frente a una determinada petición de las partes, es a través de las denominadas resoluciones judiciales, ¿ya? La resolución judicial se ha definido en términos muy genéricos como declaraciones, pronunciamientos o manifestaciones de voluntad que emanan del tribunal, específicamente el juez, durante el desarrollo del procedimiento, ¿ya? ¿Y quién es el titular de este acto jurídico procesal solemne? Exclusivamente el juez. Es decir, ustedes nunca van a poder decir, si yo les llego a preguntar a ustedes, respecto a los actos jurídicos procesales denominados resoluciones judiciales, pueden emanar de las partes, del juez o de terceros, ustedes siempre van a tener que decir que son actos jurídicos procesales del juez, ¿ya? Porque por definición, como yo les decía doctrinariamente, son manifestaciones de voluntad que emanan del tribunal y que se vinculan a una determinada petición que es sometida a la decisión del tribunal por parte de los sujetos del proceso, y que buscan y que se van materializando durante el desarrollo del juicio. Según el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, y ya lo dijimos cuando dimos la introducción, sin perjuicio de lo que vamos a ver ahora, que es una cuestión muy rápida, muy somera, el artículo 158 nos dice que las resoluciones judiciales pueden ser sentencia definitiva, como les decía, interlocutoria, autos
y finalmente decretos, providencias o proveídos, ¿ya? Y eso es como la primera parte a propósito de esta cuestión del proceso. Entonces, en resumen, eh, ese es el proceso en el cual se desarrolla la actividad jurisdiccional, que tiene como su punto de partida el ejercicio de la acción, ya como este derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos de poner en movimiento la actividad jurisdiccional. Eh, el desarrollo del ejercicio de la actividad jurisdiccional en el interior del proceso se va desarrollando por distintas etapas, ¿no es cierto?, que buscan darle un curso progresivo, una serie o secuencia de actos, como decía Couture, ¿no es cierto?, que se van materializando al interior del proceso para que mediante un juicio de autoridad se dé solución jurídica a este conflicto, y la forma como se va materializando, ¿no es cierto?, el ejercicio de esta actividad jurisdiccional es mediante la dictación de resoluciones judiciales, que están, como les decía yo, claramente señaladas en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, siendo la más importante de ellas, como se dijo en un principio, la sentencia definitiva, que es la que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión sometida a la decisión del tribunal. Ahora vamos a ver las naturalezas jurídicas del proceso civil. Vamos a analizar ahora las diversas teorías que existen a nivel de doctrina que tratan de explicar la naturaleza jurídica del proceso. Y desde este punto de vista vamos a darnos cuenta que existen ciertas teorías que buscan explicar la naturaleza jurídica del proceso con algunas formas o figuras que son conocidas ya por el derecho, ¿no es cierto? O que por el contrario se indica que son categorías distintas, ¿ya? Por ejemplo, la doctrina histórica, tenemos que son las privatistas del siglo XIX, están la teoría contractualista, que mira el proceso como un verdadero contrato y definen al proceso como el acuerdo de voluntad de las partes en virtud del cual deciden someter a la decisión de un juez en la resolución del conflicto. Entonces, acá ustedes están viendo que se exige el acuerdo de las partes. ¿Y en qué proceso o en qué tipo de procedimiento ustedes recuerdan que debe haber acuerdo de las partes para entregarle el conocimiento de un asunto a un determinado juez? ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda. Parece que no. Bueno, acá en esta teoría contractualista, que como les decía yo, ve al proceso como un acuerdo de voluntad de las partes y que son estas, en virtud de este acuerdo, las que deciden someter la decisión del conflicto a un determinado juez, eh, es asimilado a la especie de un convenio arbitral de las partes. ¿Se acuerda cuando vimos los juicios arbitrales que tenían su origen, cuando vimos el pacto, la cláusula compromisoria al compromiso, ¿no es cierto? Que en virtud de un acuerdo de voluntad de las partes deciden eh, someter la resolución de un conflicto a un juez árbitro, sacándolo del conocimiento de aquel que según ley, o del juez que según ley debe conocer naturalmente de la resolución del conflicto. A ver, Karen, ¿qué dijo Karen? No, pues no, no, no. El avenimiento, a ver, cuando existe un acuerdo de las partes de sacar el conocimiento de un asunto ante el tribunal que por ley es llamado a conocer del conflicto, a propósito de las cuestiones de arbitraje voluntario, ya, perdón, arbitraje facultativo, eh, se hablaba de que eso, las partes de común acuerdo lo hacen a través de un pacto, pacto que recibe el nombre de compromiso cuando es un acto jurídico independiente o cuando está contenida en un contrato, en una cláusula, se le llama cláusula compromisoria, ¿ya? El avenimiento es el acuerdo al que las propias partes llegan en el litigio. Ya se inició el juicio y dentro, en una etapa, en cualquier etapa del juicio pueden decir, ¿sabe qué, magistrado? Llegamos al siguiente acuerdo y vamos a poner término al conflicto.
Si lo hacen extra proceso en un contrato se va a llamar transacción, pero si lo hacen dentro del proceso, ya se llama avenimiento. También es una forma anómala de poner término al proceso por el cual las partes de común acuerdo deciden ponerle término, pero acá estamos hablando de que a través de esta teoría que explica mejor la justicia arbitral, ¿ya? Es decir, el proceso desde el punto de vista de la justicia arbitral, que se dice que es una justicia privada, pagada, en la cual las partes deciden, como les decía yo, voluntariamente someter la decisión de ese conflicto no a la justicia ordinaria, sino que a la justicia arbitral, ¿ya? Entonces, acá se dice que el consentimiento, objeto y causa de este contrato, ¿no es cierto?, de la litis contestatio, serían elementos que poseen la fuerza de cosa juzgada, la sentencia dictada por el juez árbitro, ¿ya? Es decir, a través de esta declaración de voluntad, este acuerdo de las partes, es este acuerdo o esta decisión de las partes de someterse voluntariamente a la decisión de un juez árbitro, la que daría fuerza de cosa juzgada a la sentencia que dicta este juez. Ya, pero eso es una doctrina que quedó fuera porque en realidad no nos permite explicar cuál efectivamente es la naturaleza del proceso civil desde el punto de vista del contencioso civil, ¿ya? Se dice que esta teoría del proceso eh, como contrato, ¿no es cierto?, tiene su origen en los civilistas franceses del siglo pasado, quienes tomaban como base lo que había ocurrido en el derecho romano formulario, en que las partes en conflicto comparecían ante el magistrado y les ponían a vía voz sus reclamaciones, daban a conocer sus peticiones, hablaban libremente entre sí con el pretor. Por ello se sostenía que desde ese punto de vista no había proceso, si las partes de común acuerdo así no lo querían. Más bien había un arbitraje, ¿no es cierto?, ante el pretor, es decir, eran las partes, mediante la celebración de un acuerdo de voluntad en la que decidían someter la resolución de su conflicto a la decisión jurisdiccional. Pero como les decía yo, esta teoría está súper abandonada, pues como vamos a ver, en muchos casos el demandado es llamado al proceso y concurre a él muchas veces en contra de su voluntad. Eh, no va a haber un acuerdo de voluntades porque recuerden que en el contencioso civil lo que existe es un conflicto intersubjetivo de intereses. Entonces probablemente el demandado como sujeto pasivo, ¿no es cierto?, de esta relación jurídico-procesal en contra del que él se reclama, ¿no es cierto?, de que está desconociendo un derecho que sostiene el actor es su titular, se le demanda, se le emplaza y a través del emplazamiento se le obliga, ¿no es cierto?, a concurrir a ese proceso para ejercer su derecho a defensa. Entonces, no hay voluntariedad en el proceso civil, ¿ya? Sino que, salvo que comparezca, ¿no es cierto?, el demandado y se allane, simple y llanamente al fundamento de la demanda, y en ese caso, claro, no hay conflicto, no se recibe la causa prueba de acuerdo al artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal debe citar a las partes de sentencia. Además, deben recordar que en el proceso civil, si el demandado ha sido notificado válidamente y dentro del término de emplazamiento, es decir, el plazo que tiene para contestar la demanda, no comparece ejerciendo medio de defensa alguno, ¿no es cierto? Eh, no por eso el proceso va a perder eficacia, ¿me entienden? Porque desde este otro punto de vista es un acuerdo voluntario. Eso es lo que el proceso, las partes de común acuerdo decían que un juez, ¿no es cierto?, decida el asunto. Pero ¿qué pasa cuando el demandado es llamado a juicio? No sé, es decir, cuando es emplazado y está en rebeldía, entonces eso se contrapone eh, al hecho de que el proceso pueda explicarse como un acuerdo de voluntades. Y por lo demás, una cuestión que es más importante en nuestro sistema procesal es el Estado el que tiene el monopolio del ejercicio de la actividad jurisdiccional, ¿ya? Lo cual impide que el proceso sea considerado como algo propio del ámbito privado, salvo en aquellos casos que el propio legislador lo permite, como es el caso de la justicia arbitral, del compromiso, cláusula compromisoria,
o cuando se hace, que está vinculado con la prórroga expresa de la competencia, cuando las partes de común acuerdo, ¿no es cierto?, prorrogan expresamente el conocimiento del asunto a un tribunal que no es el naturalmente competente para conocer de un conflicto. Pero, en definitiva, es el Estado el que tiene el monopolio del ejercicio de la jurisdicción y es mucho más inadmisible en el proceso penal, en el cual ni siquiera es necesaria la voluntad del imputado para someterse a la decisión del juez, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso el juez dicta la sentencia en base a su imperio o potestad y no existe ningún compromiso o contrato alguno entre el juez o entre el querellante o entre el Ministerio Público y el imputado, ¿ya? Acá recuerden que el jus puniendi, el Estado, ¿no es cierto?, es ejercido por el Ministerio Público y muchas veces trae a través de medios compulsivos a los imputados cuando estos se encuentran rebeldes, porque, bueno, el mismo procedimiento exige que para poder seguir un proceso penal en su contra debe ser formalizado, es decir, el Ministerio Público debe comunicarle pormenorizadamente los hechos que se ha iniciado investigación criminal en su contra y darle a conocer los hechos por los cuales va a ser investigado. Pero no se requiere de acto voluntario alguno del imputado. Por otra parte, si el proceso solamente fuese un contrato, y aplicando el 1545 del Código Civil, que dice que el contrato legalmente celebrado es una ley para las partes contratantes, ¿no es cierto? Esta teoría, desde ese punto de vista, no permitiría explicar aquellas resoluciones judiciales que puedan afectar a terceros y que las partes del juicio puedan establecer relaciones con el órgano jurisdiccional, porque existen ciertas resoluciones, por ejemplo, las sentencias que se vinculan con el estado civil de las personas que tienen efecto erga omnes. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Ya? No es un contrato, ¿ya? Porque desde el punto de vista también del artículo 3 del Código Civil, las sentencias tienen un efecto relativo, solamente eh, extienden su efecto respecto a quienes formaron parte de ese proceso. Pero pueden haber terceros que se puedan haber afectado por un proceso, por ejemplo, en un juicio ejecutivo en el cual se embargan bienes de una persona y esta persona dice, ¿sabe qué? El ejecutado no vive en mi casa y los bienes embargados son de mi dominio o de mi posesión, e interviene en ese juicio como un tercerista de posesión o de dominio, ¿ya? Por otro lado, según el Código Civil, ustedes sabrán que los contratos es indispensable el acuerdo de voluntades para formar el consentimiento, así se desprenden los artículos 1437, 1438 y el 1445. Pero desde el punto de vista del proceso para su nacimiento, en muchos casos no se necesita el consentimiento de ambas partes, como dijimos. Por ejemplo, cuando la demanda se tiene por contestada en rebeldía, solo basta que el demandado sea emplazado válidamente. Entonces, desde el punto de vista de las normas sustantivas del Código Civil, en el cual establece como indispensable, ¿no es cierto?, de que el contrato, que es un acto jurídico bilateral, es decir, requiere de un acuerdo de voluntades, no se produce en un proceso civil en el cual, emplazado válidamente el demandado, este no comparece y se sigue el procedimiento en su rebeldía, ¿no es cierto? Por otro lado, en los contratos surgen obligaciones para las partes y en el proceso, como vamos a ver más adelante, a propósito de las teorías de Goldschmidt y von Bülow, eh, más que existir obligaciones dentro de un proceso, se ha dicho que existen cargas procesales, es decir, que son requerimientos de conducta establecidos en beneficio del propio cargado, donde el incumplimiento le importa un perjuicio para él. ¿Por qué una carga? ¿Cuál es un ejemplo claro? Presentada la demanda, notificado válidamente el demandado, se le genera la carga procesal de contestar la demanda, pero si no la contesta, ¿no es cierto?, este requerimiento de conducta que le exige la ley, que está establecido en su beneficio, señor, le entregamos un plazo de 15 días para que conteste la demanda y se defienda, pero si no lo hace, el incumplimiento de esa contestación, es decir, de no contestar esa demanda, le va a generar perjuicio al demandado. ¿Por qué? Porque el procedimiento va a seguirse en su rebeldía y probablemente no pruebe o no pueda alegar oportunamente alguna excepción perentoria que busca atacar el fondo de la pretensión de deducida en juicio y decirle al tribunal, no señor, acá no se deben 100 porque yo ya pagué esos 100 y acá tengo el comprobante, a través de una excepción perentoria de pago, por ejemplo. Pero si no contesta, el incumplimiento, ¿no es cierto?, de esa carga procesal va a generar un perjuicio del demandado, ¿ya? Luego tenemos la doctrina del cuasi contrato,
esta plantea que el proceso es un acto voluntario no convencional de las partes generador de derechos y obligaciones, no tiene mucha aplicación, porque más allá de lo que sale en el paper, yo no me preocuparía de que nosotros podamos analizar, acá algunos autores, que en definitiva dicen que como el proceso no se puede explicar como un contrato, y analizando la fuente de las obligaciones, dice como no es contrato, no puede ser delito, cuasi delito, es un cuasi contrato, ¿ya? Porque dice que no hay un libre, acá a diferencia de la teoría contractualista, dicen que en el proceso no hay un libre consentimiento de las partes en la formación del proceso, ¿ya? ¿Ya? Eh, Puesto que las partes no hacen otra cosa que usar un derecho, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, como no es un delito o cuasi delito civil, ¿no es cierto? Es decir, un acto, una acción o omisión voluntaria, ¿no es cierto?, que genera un perjuicio a alguien, eh, debe explicarse desde el punto de vista de un cuasi contrato, ¿ya? Pero tiene los mismos problemas que la otra, eh, porque dicen que el consentimiento de las partes de someterse a la decisión del juez sería tácito, no expreso, ¿ya? Y eso es lo que explicaría un poco la naturaleza cuasi contractual del proceso según estos autores. Pero también esta teoría, como ustedes ya podrán ver, es inútil, no logra explicar la existencia en el proceso de las denominadas cargas procesales, que es lo que acabamos de ver, tampoco explica cómo los terceros pueden verse involucrados, afectados por el proceso, ya tampoco permite explicar la naturaleza del proceso penal. Ya chiquillos, con esto dijimos hasta acá porque ahora vienen las teorías importantes, que son las doctrinas modernas, que son la de Oscar von Bülow, que es un autor que es muy importante porque además porque es quien incorpora, ¿no es cierto?, dentro de la doctrina procesal civil, el concepto de que el proceso, o conceptualiza el proceso como una relación jurídico-procesal, ¿ya? Vamos a ver las precisiones. Él habla que en el proceso hay obligaciones tanto para el órgano jurisdiccional como para las partes. Y luego vamos a ver que lo que permite explicar es la formación de la relación jurídico-procesal, pero que si seguimos un poquito más la teoría de Goldschmidt, que es más ajustado a la realidad, tendríamos que decir que eh, el proceso es una situación, más que una relación jurídico-procesal, es una situación o una institución que tiene otra característica que es la de situación jurídica, ¿ya? Porque dice que no hay una relación, sino una situación, en relación de que no hay derechos y obligaciones, sino que hay cargas procesales y expectativas procesales. Y luego vamos a concluir que hoy por hoy tendríamos que sostener que el proceso civil se permite explicar, es decir, permite explicar, se explica por ambas teorías, ¿ya? Porque ambas tienen, en cierta parte, llevan la razón para poder explicar qué es lo que ocurre realmente en el proceso, ¿ya? Así que eso, chiquillos, nos vemos el jueves. Y no olviden estudiarse los artículos que le pedí. No, no es para la próxima clase, pero sino para que vayan leyendo todo el libro primero del Código de Procedimiento Civil, porque en ellas casi están todas las disposiciones como un procedimiento, la comparecencia en juicio, la pluralidad de acciones, los plazos, las notificaciones, las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que dentro de esta misma normativa está tratado el recurso de apelación, pero bueno, esa parte del 186 y siguientes no, pero por lo menos lo que dice relación con la apelación. Pero existen otras disposiciones que sí son importantes, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta? Ni una, profesor. Perfecto. Entonces nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Doctor, hasta luego. Hasta luego, profesor.